A ver si ahorita viene nosotros también. Listo. Listo. El libro de Apocalipsis, análisis profundo en su contexto hebreo. Esta es la parte número 4 de esta serie. Vamos a estar hablando sobre el capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a estar mirando cómo es que a nosotros nos aplica el mensaje a la iglesia que está en Éfeso, ¿verdad? Miren, como ustedes pueden ver ahí en sus Biblias, estas son las formas en que el capítulo 2 está compuesto, ¿verdad? Primero le habla a la iglesia que está en Éfeso, con gran razón. Ahorita vamos a ver por qué le habla a la iglesia que está en Éfeso primordialmente y por qué no le habla a Pérgamo, por qué no le habla a Tiatira, a los demás. ¿Por qué le habla específicamente, primeramente, a Éfeso? Vamos a estar mirando algo que se repite, ¿verdad? En cada una de las cartas, los mensajes a cada una de las iglesias. Primero vemos un elogio que Yeshua le da a esa iglesia en particular, pero también en la mayor parte de las veces hay una reprensión por alguna cosa, ¿verdad? En este caso, Yeshua reprende a Éfeso por haber perdido o haber dejado el primer amor. Ahorita vamos a ver qué significa eso. El mensaje a la congregación en Esmirna es un poco más pequeño, pero eso lo vamos a estar viendo la semana que entra, juntamente con Pérgamo, ¿ok? Entonces, hay cosas interesantes que quisiéramos tratar de ver a qué se refiere. En Esmirna, por ejemplo, nos preguntamos qué es la sinagoga de Satanás, ¿verdad? ¿A qué se refiere todo eso? A Pérgamo le habla también donde mora y donde está el trono de Satanás. Hace referencia a estos lugares. Vamos a ver si son lugares específicos ¿verdad? Aquí en la tierra o si son simplemente, ¿cómo se diría? Este, si está hablando alegóricamente. Vamos a ver quién es Antipas, si es una persona en la historia. Vamos a tratar de descubrir cuál es la doctrina de Balaam, los Nicolaitas, cuál es el maná escondido, el nombre nuevo. Muchas cosas, ¿verdad? Que vemos ahí interesantes, que a veces las leemos, todas estas cosas, leemos el libro de Apocalipsis una y otra vez, pero muchas veces no entendemos a qué se refiere y queremos ver, queremos indagar a qué se refiere con estas palabras específicas, estas frases, ¿verdad? El mensaje a Tiatira también, primeramente, comienza Yeshua con un elogio de sus valores, pero hay una reprensión específica por tolerar a esa mujer Jezabel. Ahora todos sabemos que Jezabel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, una mujer tremenda, terrible, eh, una, una, una bruja, yo creo, ¿verdad? Que era una mujer que quiso matar al profeta Elías, ¿verdad? Durante ese tiempo, eh, quien manipuló muchas cosas ah, durante su tiempo, ¿verdad? Era una mujer terrible, totalmente. Y vamos a ver cuáles son las profundidades de Satanás, las que ellos mismos las llaman así. ¿Qué se refiere? Y si son cosas que aún existen en nuestra vida. Eso es lo que vamos a estar mirando. eh, si esto nos aplica, tal vez su contexto histórico a qué se refiere. Vamos a estar mirando eso. Aquí está, en el capítulo 2, ustedes me pueden seguir. Vamos a estar mirando simplemente el mensaje a la congregación en Éfeso.
Esto lo vemos desde desde el capítulo 2 verso 1 al 7. ¿Ok? Ahí es donde vamos a estar. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? Este mensaje que Yeshua le da a esta congregación, digamos, de esa forma. Vamos a ver a qué se refiere. Empieza de esta forma, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Entonces, ahí está el elogio a esta iglesia de parte de Yeshua, de parte de Jesús. Pero en el versículo 4 hay una reprensión dura, digamos. Dice, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Pero tienes esto que aborreces los hechos de los nicolaitas. Aquí también mencionan los nicolaitas. Más adelante vamos a estar hablando. Por eso no voy a hablar de los nicolaitas, porque aquí lo hace mención de ellos y también después. ¿Ok? Que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces, cada uno de los mensajes vemos la misma estructura, ¿verdad? Un elogio, una reprensión y luego una bendición para aquellos que escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias o a las congregaciones o a las asambleas que estaban ahí en Asia. Este, una de las cosas que me llama la atención, dice que él es el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, ¿verdad? Obviamente está hablando sobre las iglesias, pero los candeleros nos recuerda a la menorá, ¿verdad? Es una referencia al tabernáculo y al templo también. Y notamos pues que el que camina en medio de las 7 iglesias que representan el templo también, ¿verdad? Espiritualmente hablando y físicamente hablando, porque aún nuestro cuerpo representa el templo de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. Entonces, este es como una figura del el llamado que tiene Yeshua, ¿verdad? O sea, reconocemos y entendemos que Él es el sumo sacerdote, quien está a cargo de todos nosotros. Él es quien lleva a cabo los servicios, todo lo que tiene que ver con el servicio en el templo. Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Y aquí nos da una pequeña pista de quién es el que está hablando, Yeshua. Está explicando, ¿verdad? Está dando a entender su autoridad, su grandeza a las iglesias. Solo para que nuestra mente se coloque en el lugar correcto. Aquí está Éfeso en el mapa, ¿verdad? Como pueden ver a mano izquierda, tenemos Italia, Roma, aquí está la bota conocida, ¿verdad? La de Italia. En medio tenemos Macedonia o Grecia. Tenemos a Corinto aquí abajo, Atenas, Éfeso, aquí está Éfeso en Asia Menor, ¿ok? Aquí Patmos, la isla Patmos, donde está Juan escribiendo todo esto. Tenemos Antioquía, otro lugar muy conocido en el libro de los Hechos. Tarso, ahí es donde nació el apóstol Pablo. ¿Qué más tenemos? Harán, Nínive, donde fue a predicar el profeta Jonás. ¿Qué más? Antioquía, Siria, Damasco. Y más abajo pues tenemos la Jerusalén, Israel, Moab, donde estamos también ahorita en las parashas, Moab, donde Moisés está hablando a la nueva generación. Tenemos Edom, todo esto, básicamente para que se den una idea
de dónde estamos. Aquí está la iglesia de Éfeso. Miren, si ven dónde está tan cerca del mar Egeo, ¿verdad? Aquí, este es el mar Egeo y hay tanta historia, hermanos, en este pedacito de tierra. Hay tanta historia. Como podemos ver aquí, este es un mapa actual de Turquía, que es Asia Menor. Tenemos acá arriba Istambul. Esta es la capital de Turquía. Antes se conocía como Constantinopla, pero ahora se llama Istambul. ¿Okay? Obviamente los nombres cambian dependiendo, ¿verdad? De quién. A veces vienen diferentes naciones y conquistan a cierto lugar y ellos cambian el nombre. Obviamente todo este lugar pertenecía a Roma, después perteneció al Ottoman Empire, el imperio otomano, no recuerdo cómo se dice muy bien, pero ellos tomaron lugar aquí, ¿verdad? Y ellos cambiaron el nombre. Pero muchos otros nombres de esas ciudades permanecieron el mismo nombre. Por ejemplo, tenemos aquí arriba, ¿se acuerdan de Troya? El caballo de Troya, aquí es, en esta área, donde vivieron los griegos, Grecia cruzó el mar Egeo para llegar a Troya, ¿verdad? Y conocemos la leyenda, conocemos la historia de cómo los griegos prepararon este caballo que lo presentaron a los dioses de Troya. Troya metió este regalo que le dieron los griegos y así es como fue destruida Troya, ¿verdad? Por medio de un caballo. A este caballito aún, hermanos, es muy conocido en la computación, ¿verdad? Cuando hablan de Trojan Horse, están hablando de software de computación. Más abajo tenemos al sur de Troya, tenemos Pérgamo, que vamos a estar hablando también sobre ellos. Pero aquí abajo al sur está Éfeso, una ciudad, hermanos, en el primer siglo y después era una ciudad poderosa, muy grande, una ciudad central ahí en Asia Menor, muy conocida, muy famosa, y de eso se trata, ¿verdad? Porque Éfeso era una ciudad muy famosa, muy conocida, muy habitada, muy poderosa, y hay ciertas características que nos llaman la atención, ¿verdad? En relación a este lugar, a esta ciudad. Una de las cosas principales que también lo miramos en el libro de los Hechos, es que aquí en Éfeso, hermanos, hay uno de los monumentos más famosos de la historia, es uno de las 7 maravillas que existen en el mundo antiguo, y ese es el templo de la reina, de la diosa Artemisa o la diosa Diana. ¿Okay? Lo pueden ver ahí en Hechos capítulo 19 y a través del libro de los Hechos se menciona varias veces, ¿verdad? Esta diosa y este lugar era conocido por eso, ¿verdad? Porque había mucho comercio ahí, porque era un puerto donde ah, llegaban muchos barcos y muchas personas llegaban allí a Éfeso. Y ahí en Éfeso, en este templo de la Artemisa, ahí adoraban, hermanos, a esa diosa Diana y también a Apolo, ¿verdad? Que se dice que eran esposos, básicamente. Y había una gran adoración a Apolos, que es el dios del sol en la mitología griega. Y esta diosa Diana, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, hubo un gran disturbio, ¿verdad? Por parte del apóstol Pablo, quien fue y predicó a Éfeso, hermanos, se quedó ahí 2 años transformó el mundo de Asia, hermano, bastante, ¿verdad? Porque alejó y persuadió a la gente a alejarse de las costumbres paganas eh, que los seguían, ¿verdad? Todo este lugar en Éfeso, el apóstol Pablo ahí predicó por 2 años y pues conquistó ese lugar por medio de la predicación y por medio del evangelio, tanto que la gente, hermanos, quemaba los templos
y las figuras que compraban, ¿verdad? Todo eso que compraban de los artesanos que hacían todas estas cosas. Y es por eso que el apóstol Pablo se mete en muchos problemas, básicamente. Este templo de Artemisa o la diosa Diana es una de las 7 maravillas del mundo. Las 7 maravillas del mundo antiguo, porque hoy en día las 7 maravillas del mundo han cambiado. Las 7 maravillas del mundo actual se encuentra, por ejemplo, la muralla china, se encuentran lugares ahí en México, en Perú, no me acuerdo bien sus nombres, son muy famosos, no es que tengo una mala memoria. Las 7 maravillas del mundo antiguo eran las pirámides de Egipto, ¿verdad? Todos sabemos eso. También el Coloso de Rodas en Grecia, los jardines colgantes de Babilonia que están en Irak, el faro de Alejandría en Egipto, aquí es el mausoleo de Ilicarnos en Turquía, la estatua de Zeus en Olimpia, en Grecia, y luego el templo de Artemis también allá en Grecia. ¿Okay? Esos son las 7 maravillas del mundo antiguo. Y tenemos a Éfeso dentro de todo eso. Como les decía, era una de las ciudades más fuertes del mundo antiguo, ¿verdad? En esa área. Éfeso era una ciudad muy importante en la región mediterránea. Éfeso pudo convertirse en una ciudad tan rica debido a su ubicación geográfica, porque era un puerto del mar Egeo, ¿verdad? Pero actualmente, hermanos, esa ciudad de Éfeso que aún existe, aún se llama Éfeso. Es el mismo nombre que tenía desde entonces, por miles de años lleva el nombre de Éfeso, que significa deseable. Y actualmente, hermanos, esta ciudad en Éfeso, ahí en Turquía, cayó en las ruinas, fue destruida por una invasión árabe que ocurrió, ¿verdad? Hace muchos años, y también porque hubo un gran terremoto ahí en el área y destruyó la ciudad y básicamente se quedó pues destruida totalmente, pero todavía existen las ruinas del templo de la diosa Artemis. Obviamente sabemos también algo bien importante, es que el apóstol Pablo pues predicó en Éfeso ahí la carta o la epístola a los Efesios que encontramos en el Nuevo Testamento fue escrita de parte del apóstol Pablo desde Roma cuando él iba a ser ejecutado o antes de ser ejecutado en Roma, pues él mismo dice que es prisionero, ¿verdad? Él mismo lo menciona ahí en la carta a los Efesios, y se dice que fue escrita más o menos en el año 60 y el año 62 después de Cristo. Recordemos que la epístola, perdón, el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 90-95, entonces ya habían transcurrido aproximadamente 30-35 años desde que el apóstol Pablo había escrito a la iglesia que estaba a los Efesios, ¿verdad? Y ya en Apocalipsis, el apóstol Juan dirige su carta en el año 90-95, más o menos por ahí. Y miramos pues, hermanos, que la carta a los Efesios o la epístola a los Efesios de parte del apóstol Pablo está llena de doctrinas y enseñanzas muy fuertes, muy poderosas. Muchas de ellas ya las conocemos, pero más que nada tiene que ver con el mensaje a los gentiles, ¿verdad? El misterio que el apóstol Pablo recibió de parte de Yeshua, el misterio de cómo iban a ser los gentiles o quién eran los gentiles que iban a ser reintegrados a Israel. Amén. Esto lo hemos mencionado muchas veces en Efesios capítulo 2. Entonces el apóstol Pablo más que nada le está hablando a los gentiles que están en Éfeso y les está dirigiendo esta carta para corregir el comportamiento y su modo de vivir su vida, ¿verdad? Porque recordemos,
por favor, que aunque esta iglesia fue fundada allí en Éfeso y había llegado la palabra del Señor, en el capítulo 18 y 19, en el libro de los Hechos miramos esto. Pero parece ser, conforme a la carta, nos damos cuenta que probablemente los gentiles que estaban en Éfeso, aunque habían creído en Yeshua, estaban siendo seducidos, ¿verdad? Por lo que les rodeaba, estaban siendo influenciados por la idolatría y estaban llevando a cabo los mismos cultos y cosas así. Entonces el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice, hey, ustedes no pueden dejar, ustedes deben de dejar de ser ya, hacer las cosas que hacen los gentiles. Ustedes ya son una nueva creación en Cristo. Ustedes ya son coherederos con los santos, como dice en Efesios 2:19. Dice, por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Con ciudadanos de qué? De los santos. ¿Quiénes son los santos? De Israel. Son conciudadanos de Israel, ¿verdad? Dice, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien asemblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí a los efesios les está diciendo, ustedes son, ya no son gentiles, ¿verdad? Dejen de practicar lo que hacen los gentiles. Anteriormente estaban envanecidos, pero ahora han sido santificados por Yeshua y ahora son parte, son ciudadanos de Israel, ¿verdad? Y todo este mensaje en el capítulo 2, ¿verdad? Al final, se trata de un solo hombre, de cómo los judíos y los gentiles son un solo hombre, ¿verdad? Entonces estaba cumpliendo eh, la profecía de Ezequiel cuando es unificado Judá con Efraín en una sola vara. Y este es el mensaje del apóstol Pablo más que nada, y obviamente otras cosas que nos llaman la atención. Como en el capítulo 3, el apóstol Pablo les escribe a los gentiles, ¿verdad? Como el misterio que ha sido revelado a los gentiles, que son coherederos y copartícipes de las promesas. Este es el mensaje constante del apóstol Pablo a los efesios. Ya lo hemos cubierto en otras ocasiones, ciertos textos interesantes, ¿verdad? Que podamos tomar ahí. Dice que en él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe, hablando a los gentiles. ¿Por qué? Porque ya son copartícipes de los santos. Ya antes, dice, antes vosotros estabais lejos y lejos de los pactos, lejos de la promesa, pero ahora en Jesucristo, ahora pueden acercarse y ser parte de las promesas, hijos del pacto, ¿verdad? Y ahora tenemos acceso a Dios en confianza por medio de la fe. En el capítulo 4 habla sobre la unidad, los dones y el crecimiento. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué son los dones? Hablando de los dones espirituales, más bien, digamos, los ministerios, ¿verdad? Que mucha gente los llama, los ministerios del pastorado, del apostolado, el evangelismo, todo eso, hermanos, en realidad todo es para el beneficio del cuerpo de Yeshua, o sea, el cuerpo que es la iglesia. Entonces está hablando de lo mismo, que ya solamente hay un solo cuerpo, no dos. Qué interesante, ¿verdad? Porque a veces queremos dividir, especialmente hoy en día, a través de la historia, ¿verdad? La división de los judíos con los cristianos en el primer y segundo siglo, en el tercero, por medio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Mucha gente piensa y enseña que la Iglesia reemplazó a Israel, lo cual no es bíblico. Aquí el apóstol Pablo está diciendo eso mismo, de cómo los gentiles han sido integrados a Israel, ¿verdad? Israel, quien es el olivo santo,
el olivo natural. Los gentiles ahora son parte de ese olivo también, ¿verdad? En Romanos también habla sobre eso. Entonces miramos la unidad de un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces, si hay un solo cuerpo, ¿cómo podemos decir que los judíos son una cosa y luego que los gentiles son otra cosa, ¿verdad? Que, que la iglesia gentil reemplaza a Israel y eso no es correcto. Se llama la teoría o la teología del reemplazo, que hemos hablado muchas veces de eso, y probado, ¿verdad? Que no existe, que es incorrecto. Los dones que recibimos de parte de Dios por medio del Espíritu son para la edificación del cuerpo del Mesías para que lleguemos a la perfección. Ese es el mensaje del apóstol Pablo y le habla, ¿verdad? A los efesios, les dice que dejen la idolatría. Fíjense, vayan en Efesios 4:17, ustedes lo pueden ver por sí mismos. Básicamente los está diciendo los santos que eran gentiles no se deben conducir como los gentiles. Entonces les dice a ellos, ya no se conduzcan como lo hacen los otros gentiles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya son coherederos, ya son copartícipes de los santos, ya no pueden comportarse de la misma forma. ¿Por qué les dice que no se conduzcan como los gentiles? Porque obviamente los gentiles, hermanos, estaban adorando a otros dioses, especialmente en Éfeso tenían ese gran problema y también en todos los gentiles, en realidad, ¿verdad? En toda Asia Menor tenían el mismo problema. También le dice a los corintios, a los romanos, imagínense, todos los mismos problemas. Y pero aquí miramos que a los efesios el apóstol Pablo les dice, hey, ya dejen esas cosas que hacían los gentiles, ¿verdad? Por medio de la palabra eso lo vemos también. El Señor nos dice que no aprendamos de las costumbres de los otros pueblos, sino que tenemos que ser arraigados y tenemos que tener el fundamento de Cristo, de Yeshua, el Mesías, ¿verdad? En santidad y en pureza. En el capítulo 5, miramos que les habla sobre la conducta de los hijos de Dios, andar como hijos de luz. Y en el capítulo 6, la famosísima armadura de Dios, ¿verdad? Que dice armados de toda la armadura de Dios, o vestidos con toda la armadura de Dios, para poder derribar las acechanzas del diablo. ¿Okay? Que todo tiene que ver con lo mismo en realidad. Obviamente, un pueblo que entendía el sistema romano, ¿verdad? De cómo se vestían. El apóstol Pablo utiliza esta figura para explicar un mensaje espiritual en relación a la armadura de Dios. Entonces miramos la epístola que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, y en este caso ya Yeshua le dice al apóstol Juan en Apocalipsis que también él quiere darle un mensaje personal a esta congregación en Éfeso. Se me olvidó buscar por ahí, pero por ahí había estado leyendo anteriormente que uno de los pastores que lideró a esta iglesia en Éfeso fue Timoteo. No estoy 100% seguro, pero he escuchado de eso. También dicen que Juan estuvo ahí por mucho tiempo y María, madre de Jesús, también estuvo mucho tiempo en Éfeso, según ciertas fuentes. Yeshua le dice en el capítulo 2, verso 1, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hablando de Yeshua. Él tiene las 7 estrellas en su diestra, esto está indicando el poder y la autoridad sobre la iglesia y sus líderes, ¿verdad? La de Éfeso había llegado a ser una iglesia grande y orgullosa, y el mensaje de Yeshua había de recordarles que él era la única cabeza del cuerpo de creyentes. Algo bien importante, porque cuando es una cosa que yo como pastor tal vez le hable a la congregación, ¿verdad? Mis pensamientos que hemos tomado de la autoridad de las escrituras. Por ejemplo, este sábado estuvimos hablando
sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios, ¿verdad? En nuestro comportamiento, quiénes somos como personas, las cosas que hacemos, ¿verdad? Y este clase de mensajes son parte de lo que entendemos y extraemos de la palabra, ¿verdad? Y por medio del Espíritu de Dios. Pero aquí esta palabra que Juan le está dando a la iglesia en Éfeso es directamente de parte de Yeshua. Él mismo le está diciendo qué debe de escribir. Amén. Y entonces miramos pues que Yeshua está por encima de las iglesias, de nosotros. Amén. Yo por eso simplemente, aunque digamos, soy un pastor, pero también sigo siendo una oveja. Yo también tengo que llevar a cabo mi conducta correctamente. Yeshua es mi autoridad, ¿verdad? Él es la cabeza y yo tengo que guiarme conforme a sus enseñanzas, conforme a lo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Como legado. Miramos un poquito más adelante, hermanos, lo que significa, curiosamente o interesantemente, encontré por ahí que el nombre de Éfeso significa deseable. Ahora, esto lo podemos aplicar de dos formas. Unos lo aplican, ¿verdad? Que esa ciudad se conoce como deseable porque era muy deseable para las personas que estaban ahí en aquel tiempo, ¿verdad? Especialmente en el primer siglo. Era deseable porque mucha gente quería ir ahí. Era deseable porque sabían que ahí había, pues, el culto imperial de Roma, ahí podían llevar a cabo las cosas que llevaban a cabo, ¿verdad? Podían ir al templo, la prostitución era una forma de adoración a sus dioses, ¿verdad? Pues la misma diosa Diana es supuestamente la diosa de la fertilidad y todo eso. Apolos es el dios del sol. Y entonces era deseable porque la gente le gustaba ir ahí porque había mucho comercio también. Era una ciudad poderosa que había mucho dinero ahí, hermanos, mucha plata, ¿verdad? Eso lo miramos en Hechos capítulo 19. Dice que si ustedes pueden ir ahí, la gente que se convirtió al Señor por medio de la predicación del apóstol Pablo, dice que entregaron todos sus dioses de plata y los templos de la diosa Diana, ¿verdad? Los entregaron, hermanos. Era una cantidad grandísima de la gente que estaba entregando sus templos y sus dioses, ¿verdad? Porque mucha gente, pues, compraba las figuritas de la diosa, ¿verdad? Eran muy supersticiosos y compraban estas cosas, como el día de hoy también la misma gente que compra sus santos, ¿verdad? En la iglesia católica, el santo, todos los santos que se compra la gente para ciertas situaciones, ¿verdad? Y era lo mismo, era una mercancía que la gente compraba para que les fuese bien y era un comercio muy, muy poderoso. Tanto era su grandeza, hermanos, que cuando el apóstol Pablo fue y predicó ahí a Éfeso y pudo convertir a mucha gente por medio del evangelio. Mucha gente dejó, ¿verdad?, de comprar en los templos y las figuras de la diosa, porque el apóstol Pablo les había dicho, ¿verdad? Les decía y les predicaba, apártense de la idolatría, eso no es bueno, eso no es de Dios, dejen esas cosas. Y entonces los líderes de esa ciudad, ahí en Éfeso, se enojaron con Pablo, ¿verdad? Y porque habían perdido mucho dinero. Y entonces se hizo un gran grupo de personas y empezaron a gritar la grande diosa, grande es Diana de los Efesios, y por quién sabe cuántas horas se quedaron gritando. Y todo esto lo causó el apóstol Pablo, la predicación del apóstol Pablo, ¿verdad? Y mucha gente se convirtió y hubo un gran relajo ahí en Éfeso. Y es una de las razones por qué el apóstol Pablo pues, llegó a ir a Roma también, ¿verdad? Entonces, es una ciudad con mucha historia, demasiada historia.
Y pues, así pasó. En Hechos 19:26 dice que el apóstol Pablo había permanecido en Éfeso por 2 años, donde hizo muchos milagros, ¿verdad? Si no me equivoco, había por ahí eh, expulsó un demonio de una persona que hacía muchos encantos, ¿verdad? Y habían engañado a la gente y el apóstol Pablo lo expulsó y perdieron mucho dinero, ¿verdad? Y por eso se juntaron pues para sacar a Pablo de ahí, que se fuera de sus contornos, para que ellos pudieran seguir haciendo su negocio, ¿ok? De vender estos utensilios. Miramos pues algo bien interesante de la manera que Yeshua se presenta o abre su mensaje a la iglesia en Éfeso, es que les habla amorosamente, ¿verdad? Recordando las obras que habían hecho, su arduo trabajo, su perseverancia, cosas son características buenas que estaban llevando a cabo, ¿verdad? La iglesia en Éfeso tenían ciertos atributos o ciertos valores ah, buenos, ¿verdad? Que era una iglesia firme, les gustaba trabajar, les gustaba obrar en el ministerio, se alejaban de las doctrinas diabólicas y todo eso. Dice, yo conozco tus obras, es una frase que aparece en cada una de las cartas, como una de las declaraciones de reconocimiento de parte del juez omnipotente y omnisciente. Entonces, tenemos que entender eso, hermanos. Yeshua conoce nuestras obras. ¿Ven? Lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, las dos cosas, nuestros valores y nuestras fallas. Él conoce todo de nosotros, como congregación y en lo personal, ¿verdad? Porque les recuerdo que este es un mensaje pastoral, un mensaje personal a cada uno de nosotros para abrir nuestros ojos y ver cuáles son las obras que hicimos bien, cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo correctamente delante de Dios el día de hoy. Tal vez aún seguimos trabajando, tal vez seguimos siendo perseverantes, hemos hallado falsos a los falsos maestros y nos hemos alejado de sus enseñanzas, ¿verdad? Y no hemos desfallecido. Hasta ahorita estamos aquí sirviendo al Señor, anhelando seguir hacia adelante, reconociendo todo esto, ¿verdad? Pero Él dice que Él conoce nuestras obras. Obviamente reconocemos y entendemos pues que el Señor está en nuestro corazón, ¿verdad? Que el Espíritu está donde nosotros estamos. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y por eso debemos reflexionar en nuestras obras el día de hoy. De eso se trata, reflexionar, ver en dónde nos encontramos, si hemos fallado, si nos hemos alejado de alguna otra, de alguna cosa buena, tal vez que antes hacíamos y ya no lo hacemos. Les dice que han tenido paciencia, han trabajado arduamente y no han desmayado. Entonces, todas estas son cualidades que producen carácter y madurez, ¿verdad? En cuanto a los creyentes eh, que se enfrentan a ciertas pruebas. Entonces, si nosotros permanecemos y tenemos estas cualidades dentro de nosotros, ¿verdad? Que hemos tenido paciencia, hemos seguido trabajando en la obra del Señor y no hemos desmayado, son cosas que debemos seguir haciendo, ¿verdad? En nuestro carácter, debemos seguir creciendo en nuestra fe. ¿Ok? Entonces, si usted en este día se analiza, se autoanaliza y mira y puede tal vez compartir estos mismos valores, pues qué bueno. Sigamos haciendo lo mismo. No desmayemos, ¿verdad? Sigamos trabajando arduamente, teniendo paciencia. Y entonces ellos o esta congregación tenía muy buenas cualidades, pero también había el Señor dentro
Algo había percibido él, ¿verdad? Conociendo el corazón nuestro y conociendo el corazón de esta iglesia, Yeshua conocía algo, algo había pasado, aunque estaban haciendo cosas buenas y tenían buenas cualidades, ¿verdad? De lo que ya mencionamos, pero había pasado algo, ¿ok? Que encontramos en el verso 4. Dice, el Señor les dice que ellos han descuidado o se han alejado de su primer amor. Ahora, ¿qué significa el primer amor? Porque es la única vez que se encuentra de esta forma en la Biblia. Hay otras cosas que pudiéramos acomodar y decir que se trata del primer amor, pero aquí esa frase primer amor, esas dos palabras, primer amor, solamente se encuentran en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Ahora, ¿qué significa el primer amor? Porque, porque Jesús en su mensaje les dice que se arrepientan, es decir, que los está advirtiendo de algo que están haciendo mal. Aunque tenían buenas cualidades, ¿verdad? Les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Okay? La palabra amor aquí es la palabra ágape. Y esa palabra ágape tiene que ver con el amor que le tenemos a Dios. Es un amor ah, divino, ¿verdad? Digamos así, que el Señor nos da y que nosotros le damos a Él de la misma forma, porque reconocemos y entendemos que en el griego hay diferentes clases de amor, como ágape, uno de ellos, que es el amor divino. Este es el amor más intenso que puede existir. Y está el otro fileos, ¿verdad? Que viene, vamos a estar hablando de Filadelfia más adelante. Filadelfia significa el amor entre hermanos, ¿verdad? The brotherly love. Y es lo que significa Filadelfia, la ciudad aquí en Estados Unidos, Filadelfia y también Filadelfia allá en Asia Menor también significa lo mismo, ¿verdad? Brotherly love, el amor fraternal. Pero aquí les dice de su amor ágape, el amor que le podemos dar a Dios. Dice que ellos se habían alejado o lo habían descuidado. Y miramos que es una advertencia porque él mismo les dice, arrepiéntanse, pues. ¿Qué es la palabra arrepiéntete en hebreo? ¿Cómo se dice? Teshuva. Les está diciendo que hagan teshuva. Tal vez porque se acercan las fiestas de Yom Teruah y Yom Kippur, ¿verdad? La fiesta de las trompetas y fiesta el día de la expiación. Pues está diciendo arrepiéntete. Y ahora Él nos está diciendo también, ¿verdad? Que nos arrepentamos, que hagamos teshuvah si nos hemos alejado de nuestro primer amor. Esto es muy serio, hermano. Sí, porque a veces la gente piensa que descuidar el primer amor no es nada, no tiene mucho que ver. Pero aquí estamos mirando que Yeshua les está diciendo, arrepiéntanse, si no voy a remover de ustedes el candelabro. Les voy a quitar algo, ¿verdad? Si no nos arrepentimos, porque el primer amor, hermanos, es tan serio y es tan importante mantenerlo siempre, el primer amor. Ahora, muchas veces el primer amor lo tomamos como, como dentro de nuestra conversión. Mucha gente piensa que el primer amor es simplemente por un periodo de tiempo, ¿verdad? El primer amor. O sea que, por ejemplo, cuando un matrimonio se enamora y se pide matrimonio, ¿verdad? Y se casan y existe ese primer amor donde siempre quieres estar con esa persona, platicando con esa persona, pensando sobre esa persona, ¿verdad? Y luego después en el matrimonio, cuando vienen los hijos, vienen los trabajos, se va perdiendo el primer amor, ¿verdad? Dentro del matrimonio. Y pensamos que es lo mismo con Dios, que cuando venimos al Evangelio, conocemos a Yeshua, conocemos su palabra, conocemos su espíritu y nos enamoramos de él, ¿verdad? Pero con el tiempo, con el sufrimiento, con los pleitos, con la vida en sí,
se nos apaga ese primer amor y pensamos que está bien. We think it's okay, pero no está bien, hermano. No está bien porque aquí Jesús nos está diciendo, arrepiéntanse pues y regresen al primer amor, sin dejar de hacer todo lo demás, sin dejar de ser perseverantes y persistentes y tener paciencia y trabajar duro en la obra. Dicen, no dejen de hacer eso, pero tienen que regresar a su primer amor, Teshuvah, ¿verdad? Y es un momento tan importante para nosotros en este mes de Elul de hacer eso, si es que hemos dejado o hemos descuidado nuestro primer amor. Ahora, ¿qué es o qué significa el primer amor? Dice, no existe una sola razón por la cual se pueda perder la comunión íntima con Yeshua. De hecho, por lo que podemos ver en Apocalipsis 2, puede deberse a un pecado, versículo 5, pero también puede ser porque un cristiano ah, pasa por diversas dificultades y puede dejar que las preocupaciones ocupen el lugar de su fe. Entonces, aquí está, el primer amor tiene que ver con intimidad, literalmente, ¿verdad? Espiritualmente, como lo quieran ver. El primer amor está hablando con nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra, ah, cuál es nuestra, ah, cuál es nuestra relación que tenemos con Él ahorita? ¿Estamos enamorados de Él o simplemente es un amor superficial? Que hemos dejado el primer amor y otras cosas de la vida han tomado esa conexión que teníamos con Él. Algunos pueden perder esa conexión al convertir su relación con Dios en una rutina, ¿verdad? Se convierte en algo rutinario, ¿ven? Y una costumbre que ha hecho parte de sus ocupaciones diarias. El primer amor es cuando estamos completamente y constantemente atados a Dios. En la parábola lo podemos comparar entre el primer amor de una pareja matrimonial que está sumamente enamorados el uno del otro, ¿verdad? Y aunque podemos perder, fíjense en esto, hermanos, tan bello y tan hermoso que el Señor nos permite volver a reconciliarnos con Él, ¿verdad? Dice, vengamos y pongámonos a cuenta, dice el Señor. Y es lo que está haciendo el día de hoy, dice que nos pongamos a cuenta. Aunque podamos perder nuestra relación íntima con Dios por alguna u otra razón, no importa cuál sea nuestra excusa, porque hemos dejado nuestro primer amor con Dios, ya sea la familia, ya sean los problemas, ya sea nuestra falta de fe, ya sea porque alguien nos dañó, cualquier razón, no importa. Lo que el Señor quiere es volver a que nos reconciliemos con Él. Y eso es bien poderoso. Y eso también existe en los matrimonios de hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros rescatar un matrimonio que ha dejado su primer amor? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que hacíamos antes? ¿Cuáles eran nuestras primeras obras cuando conocimos a esa persona? Bueno, teníamos interés por ellos, cuando nos levantábamos era lo primero que pensábamos, le mandábamos un texto en la mañana, durante el día, al acostarnos, hablábamos con esa persona, apartábamos momentos especiales para traerles flores o para traerles chocolates, ¿verdad? Cositas así, salir con esa persona. No podíamos esperar a estar con esa persona, ¿verdad? Porque estábamos bien enamorados de la misma forma. La buena noticia es que el Señor nos dice que nos podemos arrepentir, pero no solamente decir, ay, Señor, perdóname que ya perdí el primer amor. No, tenemos que hacer algo para arreglar la relación, porque esto es primordial, hermanos. Es primordial. No lo podemos dejar para después. ¿Por qué pues, por qué pues Juan le está hablando a la iglesia en Éfeso? Por esto. Porque el mensaje primordial de todas las iglesias, de todo lo que vamos a estar mirando después, de todos los atributos y de todos los, de todo eso, esas buenas obras que están haciendo, el primer amor
es lo primero, es lo más esencial que podemos tener en Dios. Tenemos que arreglar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar y volver a encender esa llama que teníamos por Dios. Pero eso requiere atención y requiere dedicación, determinación. Arreglar la relación, ¿verdad? Darnos cuenta, Señor, ¿sabes qué? Ya veo que he descuidado tal vez mi alabanza, he descuidado mi oración para contigo. Antes lo hacía todos los días, ahora simplemente es algo rutinario y te pido perdón. Y quiero regresar, necesito regresar a enamorarme de ti, a que cada día que me levante seas tú lo primero que pienso al dormirme, que seas tú quien eres el primero en adorarte y bendecirte y darte gracias. Tal vez teníamos antes, ¿verdad? Un pequeño espacio durante el día que utilizábamos para dedicárselo al Señor y ahora lo hemos dejado, nos hemos olvidado de Él, tal vez porque ya no tiene prioridad en nuestra vida. ¿Qué es pues el primer amor? Miren, la palabra primer aquí en esta ocasión es la palabra protos. Entonces, esencialmente está diciendo protos ágape. Protos. Entonces, la palabra protos significa primer, pero también significa primero ante todo. First and foremost, es lo que significa. Ante todas las cosas es el primer amor, protos. ¿Ok? Protos también, hermanos, significa mejor. Protos también significa mejor. Entonces es el mejor amor que le debemos entregar a Dios. ¿Ven? Si protos significa mejor, entonces en este sentido el primer amor es el mejor amor que le podemos entregar a Dios. Ahora una pregunta. ¿Acaso el primer amor lo tienes para Yeshua el día de hoy? ¿Estás ahí en esa relación con Dios realmente? ¿O algo más ha ocupado preferencia en tu corazón? Tal vez tu trabajo, tal vez tus hijos, tal vez, tal vez un hobby que tienes, ¿verdad? Que prefieres, lo que sea, hermano. Cualquier cosa que ponemos antes que Él, antes que Dios, estamos cometiendo un gran pecado. Porque viene a ser idolatría en realidad, ¿verdad? Muchas veces estamos tan acostumbrados a llevar a cabo, pues, digamos, el Shabbat, ir juntarnos con los hermanos, y eso es muy bueno. Pero si hemos descuidado nuestros momentos íntimos con el Señor, eso es, eso es devastador, es muy peligroso. Es, estamos descuidando una parte tan importante en nuestra vida y el Señor nos está diciendo hoy que regresemos a Él. Que nuestra mente, nuestra actitud, nuestra alabanza regrese a Él por completo y que Él sea protos hágase el primer amor. Lo más importante en nuestra vida, antes que todo, que sea el primer amor. Nuestro mejor amor debe de ser a Dios. La escritura de los Hebreos nos dice que en el lugar santo, el tabernáculo es la primera parte o la primera carpa, ¿verdad? Y allí obraban los sacerdotes en la inmediata presencia de Dios en el lugar santísimo. No había nada más entre esos dos lugares. Inmediatamente del lugar santo estaba el lugar santísimo, la presencia del Señor. Y en este caso, el protos, la carpa primera era el lugar santo, ¿verdad? Donde se paseaban y donde trabajaban los sacerdotes, en la misma
forma e importancia debemos tomar nosotros. La presencia del Señor debe estar ahí en primer lugar, ¿verdad? Donde nos paseamos, donde Él está y poder acceder a Él, que es lo que dice la apóstol Pablo. Tenemos acceso a Él por medio de. Al finalizar, el Señor nos hace un recordatorio del jardín del Edén, en el versículo 7. Dice, el apóstol Pablo comienza con la primera carta a Éfeso, el primer candelabro, y comienza con una alusión al jardín del Edén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Lo importante aquí es que aunque perdimos nuestra relación íntima con Dios, ¿verdad? Es decir, Adán en el Edén perdió esa relación íntima con el Señor. Pero lo que el Señor nos quiere hacer por medio de Yeshua es recuperar esa relación íntima con el Señor, ¿verdad? Que perdió nuestro padre Adán. Ahora la podemos recuperar por medio de Yeshua y por medio de su espíritu en nosotros. Y esa es una relación, hermanos, íntima, igual como la tenía Adán en el jardín de Dios. Entonces, todo tiene que ver con lo mismo. Nuestra relación con el Señor es preocuparnos por esa relación íntima con el Señor, que no la dejemos nunca. El primer amor no es un periodo de tiempo, no. El primer amor es lo que tenemos que tener siempre, constantemente, ardiendo en nuestro corazón. Nuestro deseo de servirle, nuestro deseo de amarle, nuestro deseo de estar en Él, ¿verdad? Eso debe ser lo más precioso que nosotros podamos. Jacobo dice, o Santiago dice, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Fíjense, ¿no? El Señor nos anhela celosamente, ¿verdad? Ese es lenguaje de enamorados. Eso es lenguaje de un matrimonio. Entonces, si Él nos anhela celosamente, es decir, Él no quiere que pongamos en primer lugar otras cosas en nuestra vida. Ya mencioné cuáles son. Lo que nosotros tenemos que hacer es ponerlo primeramente a Él, antes que cualquier otra cosa. Si no estamos ahí, es porque hemos perdido nuestro primer amor. El Señor nos está diciendo que nos arrepentamos. Este es el mensaje pastoral que Yeshua le da a Éfeso, en primer lugar, la primera iglesia, y es el primer mensaje que nos da también a nosotros. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo estamos? ¿Anhelamos al Señor o simplemente lo estamos haciendo rutinariamente cada día? Y Él ocupa nuestro segundo lugar. Yo creo que es un mensaje sencillo, fácil de entender, pero con tanta importancia espiritual para que nuestra relación con el Señor esté constante y esté bien. Así que con esto los voy a dejar. Espero que sea de bendición para todos nosotros. Que Dios los bendiga y que si estamos batallando, ¿verdad? Con nuestra relación con Dios, que podamos recuperarla, pero tenemos que tomar esas medidas drásticas. Porque si lo que estás haciendo ahorita, ¿ok? Si lo que estás haciendo ahorita no te está ayudando para restaurar la relación con Dios, pues tienes que hacer cosas diferentes, ¿verdad? No podemos hacerlo lo mismo pensando que nos va a llevar o a dirigir a un cambio, ¿verdad? No podemos, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. No podemos hacer lo mismo.
Mire, muchos de nosotros a veces descuidamos la oración, descuidamos la palabra y descuidamos el ayuno. Cosas bien sencillas. El ayuno nos ayuda a recordar que lo necesitamos a Él, nos ayuda a depender de Él, porque el ayuno nos debilita en nuestra carne, ¿verdad? Entonces, cuando somos debilitados en la carne, nuestro espíritu se levanta y quiere alcanzar al Señor para fortalecer. Obviamente, en la oración, el Señor nos ayuda a recuperar nuestra comunión con Él, nuestra comunicación, nos ayuda a nuestra comunión con Dios. En nuestra alabanza y en nuestra adoración, por eso el Señor dice así, vayan y escóndanse en su cuarto y ahí oren al Padre, ¿verdad? En lo íntimo. No para que la gente los vea nada, simplemente tú y el Señor. Tú y el Señor. Y obviamente, pues la palabra del Señor, ¿verdad? Es algo que tenemos que estar consumiendo diariamente, todos los días, como les he dicho muchas veces. Es algo que tenemos que estar meditando todo el tiempo, por lo menos un poco, en un solo texto, en un solo versículo, nos puede dar esa ayuda y alimentar el espíritu. No sé, creo que es todo por hoy. Dios les bendiga, hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude a cada uno de nosotros a regresar a Él.